Saludos. Hoy vamos a abordar el concepto de la letalidad en las enfermedades, que es un concepto distinto al de la mortalidad. Vamos a comenzar definiendo la letalidad o la tasa de letalidad como la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Este es un indicador que indica la virulencia o la gravedad de una enfermedad. Al inicio le decía que no se debe de confundir este indicador con otro indicador que es el de la mortalidad de la enfermedad. ¿Por qué no debe de confundirse? Porque la letalidad, como bien indica la fórmula que ponemos acá, es la relación o el cociente entre la cantidad de personas fallecidas por una enfermedad entre la cantidad de personas infectadas por la misma. Todo esto multiplicado por 100. La mortalidad en la enfermedad es otro concepto, porque la mortalidad va a tomar la cantidad de personas fallecidas, la va a multiplicar por 1000 y la va a dividir por la población del país donde se está tomando el indicador. Nosotros vamos a tomar el concepto de letalidad y lo vamos a aplicar a el coronavirus. En la asignación que vamos a manejar, que es la que estamos colocando aquí, vamos a leer de qué se trata. Dice, en el documento del enlace, usted encontrará que serán asignados 3 países para que determine la tasa de letalidad del COVID-19. Esos 3 países, ustedes van a venir a este enlace y este enlace le va a desplegar un listado con el nombre del estudiante y los países que tiene asignado para la asignación. Como se fijan, aquí en este documento, usted buscará su nombre y hacia abajo va a encontrar 3 países. Estos son los 3 países que van a trabajar en la asignación. Volvemos entonces a la asignación para continuar leyendo. Los datos referentes a la cantidad de infectados y fallecidos por países la encontrará en el siguiente enlace. Entonces, en el primer enlace van a encontrar los países que le fueron asignados. Ahora, ¿dónde van a encontrar la información respecto a la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos? En el enlace que aparece a continuación, aquí. Hacemos clic en este enlace y vamos a esperar un momento que cargue la base de datos de donde van a tomar la información. Aquí está cargando. Y vamos a ir a este botón. Dice mapa mundial. Esperamos un momento que se despliegue el dashboard. Aquí. Si se fijan, con la información que tienen en el documento del país asignado, esa información va a aparecer en la parte izquierda de esta pantalla. Para los fines del ejemplo, nosotros vamos a tomar 3 países que son los siguientes: España, Alemania e Irán. Estos países
Entonces, vamos a proceder en el enlace donde aparecen los datos, a hacer el levantamiento de la cantidad de fallecidos y la cantidad de infectados. Ponemos aquí el enlace. Y encontramos, vamos a tomar entonces la información. Hacemos un clic en España y encontramos que España en la actualidad tiene una cantidad de personas infectadas por COVID-19 de 180.659 personas. ¿Dónde vamos a encontrar la cantidad de fallecidos? Haciendo clic en el país, vamos a esperar que aquí, en esta parte de la pantalla, me traiga la cantidad de fallecidos en España. Ok, aquí tenemos que la cantidad de fallecidos en España son 18.812 personas. El segundo país para la muestra que vamos a utilizar es Alemania. Hacemos clic en Alemania y hacemos el levantamiento de la información para Alemania. 134.753 personas y una cantidad de fallecidos de 3.804. El tercer país que vamos a utilizar para nuestra muestra es Irán. Hacemos clic en Irán y encontramos que en Irán tenemos una cantidad de infectados de 76.389 personas y una cantidad de fallecidos de 4.777. Ya con esta información, vamos a volver entonces a la asignación para ver qué vamos a hacer con ella. La asignación va a constar de 5 ítems. El primer ítem me pide lo siguiente: crear en Google Spreadsheet una tabla que muestre los países, la cantidad de infectados y fallecidos, más una columna que presente la letalidad del país. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta hoja de cálculo? Aquí, abajo, en el ejemplo, he puesto un enlace, que este enlace lo va a llevar directamente a su cuenta de Google Drive. Ya cuando estemos en la cuenta de Google Drive, este procedimiento ya es conocido por ustedes, se van a ir a nuevo y van a crear una hoja de cálculo en blanco. Venimos aquí. Y le damos a agregar una hoja de cálculo en blanco. Esperamos que cargue. Y entonces, en esta hoja de cálculo, vamos a una primera columna que va a llamarse país. Una segunda columna que se va a llamar infectados. Una tercera columna que le vamos a llamar fallecidos. Y una cuarta columna que va a ser la tasa de letalidad de la enfermedad. Ok. Aquí tenemos nuestra hoja de cálculo. Vamos a darle un nombre. Ahora cuando suba.
Está tardando un poquito. Bien. Vamos a ponerle letalidad COVID-19 por países. En esta celda, en la A1, vamos a poner país, infectados, fallecidos, y tasa de letalidad. Vamos esto un poquito. Entonces, colocamos los países. España, Alemania e Irán. Habíamos encontrado que la cantidad de infectados en España eran 180.659. En Alemania, 134.753. En Irán, 76.389. La cantidad de fallecidos para España, 18.812. Para Alemania, 3.804 personas. Y para Irán, 4.772 personas. Ok, con esta información, entonces vamos a proceder a colocar una fórmula que es la fórmula de la tasa de la letalidad. Y si veíamos en la presentación, la tasa de letalidad me dice que es el cociente de la cantidad de personas fallecidas entre la cantidad de personas infectadas por 100. Vamos entonces a colocar esta fórmula en nuestra tabla. Le damos al signo de igual y vamos a decir que la celda C2 la vamos a dividir entre la celda A2. Y para ponerla entonces en por ciento, vamos a colocar este formato de acá. Tenemos una letalidad de un 10.41%. Para copiar entonces la letalidad, arrastro esta fórmula hacia abajo y voy a obtener la letalidad de los otros países. Como se fijan, Alemania tiene una letalidad de 2.82% e Irán una letalidad de 6.25%. ¿Qué significa esto? En el caso de España, por cada 100 personas que contraen la enfermedad, están muriendo 10. En el caso de Alemania, por cada 100 personas que están contrayendo la enfermedad, se espera que mueran entre 2 a 3 personas. Y en el caso de Irán, por cada 100 personas que contraen la enfermedad, se espera una letalidad de un 6.25%. Volvamos, ya aquí tenemos el primer ítem de la asignación. Ahora bien, vamos con el segundo ítem. Dice, calcule la tasa de letalidad
total de los 3 países. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a nuestra tabla y vamos a colocar entonces una columna de total. Y en esta columna de total, lo que voy a hacer es que voy a sumar la cantidad de infectados y voy a sumar la cantidad total de fallecidos. Y voy a copiar y voy a pegar esta fórmula acá. Aquí yo estoy obteniendo la cantidad total de letalidad por los 3 países. Fíjense que es muy distinto tomar el promedio de cada país, porque ya esto es un cociente. Entonces, de la forma correcta que se hace es sumando la cantidad de infectados de cada país y la cantidad de fallecidos y dividiendo el total de fallecidos entre el total de infectados. Aquí tenemos ya el segundo ítem de la asignación resuelto. Ahora me pide que incorpore una columna con un gráfico tipo Spotline. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es un gráfico tipo Spotline? Aquí le he colocado entonces una definición de lo que es un gráfico tipo Spotline. Un Spotline es un gráfico lineal, diminuto, que se utiliza para condensar información en un espacio reducido. O sea, es un pequeño grafiquito que vamos a colocar en la columna posterior a la tasa de letalidad. La sintaxis se la he puesto aquí. ¿Y dónde van a copiar esta sintaxis? ¿Dónde la van a tomar? Esa sintaxis se la he colocado dentro del post de Classroom, aquí, donde dice Spotline. Vamos a abrir este documento. Vamos a darle a abrir para entonces copiar el comando Spotline. Este comando, vamos a venir aquí, lo sombreamos y hacemos copy con control C en él y volvemos a nuestra hoja de cálculo. Lo voy a pegar aquí al lado. Y fíjense que se me despliega, lo arrastro y se me despliega este tipo de gráfico aquí. Este tipo de gráfico, vamos a explicar un poco la sintaxis de el comando Spotline. Vamos a ponerlo acá. Lo primero, que para el comando Spotline yo debo de darle un rango donde van a estar los datos que va a utilizar para el gráfico. Fíjense que aquí me está diciendo que va a tomar la columna B2 y la columna C2. El tipo de gráfico que se está definiendo es un tipo de gráfico de barra y se están utilizando 2 colores. Este color 1 y color 2 no es más que el color hexadecimal que ustedes están viendo en el gráfico. Esto ya acerca del color hexadecimal lo habíamos visto en posteriores videos y básicamente aquí le he puesto la tabla de colores de Color Picker para que puedan ver de dónde es que sale el color que estamos utilizando. El color es un color hexadecimal. Quiere decir que si yo vengo a esta tabla y copio la parte de color 1 que tengo aquí, esta parte, si yo vengo acá, le doy copy y me voy a la paleta de colores y pego el color hexadecimal, fíjense que la tabla me está trayendo este color.
que este es el color que, si se fijan en la aplicación que hemos hecho, es el color que estamos utilizando para colocar en la barra la cantidad de infectados. Luego, en este color rojo que está acá, me representa el total de fallecidos. Un aspecto interesante también del Spotlight es que está haciendo lo siguiente, que para que los datos estén en contexto, está tomando como proporción la suma de todos los valores de tanto de fallecidos como de infectados. Y esto lo está utilizando como un parámetro para poder dibujar una gráfica en proporción. Si se fijan, el valor que está tomando es el siguiente: la suma de todos los infectados. O sea, que el máximo valor que va a tomar es 391.801. ¿Qué quiere decir? Que cuando entonces yo grafique 18.000, él con esta parte aquí me va a colocar la proporción del tamaño de la barra. No quiero que se compliquen mucho con eso. Sencillamente lo copian y lo pegan y lo agarran hacia acá abajo. Entonces ahí ya tenemos el ítem tercero: incorporar un gráfico tipo Spotlight. Ahora me está pidiendo una información. Elabore un gráfico de barra que contraste el resultado con una tasa de letalidad de un 4%. ¿De dónde sale este 4%? Bien, según información de la Organización Mundial de la Salud, la tasa promedio de letalidad del nuevo coronavirus anda por alrededor de un 4%. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que haga un gráfico de barra donde yo ese 4% lo compare con la letalidad que me dio total para los 3 países. Vamos a proceder entonces a trabajar el ítem número 4. Volvemos entonces a nuestro gráfico y aquí vamos a poner letalidad, país, una columna COVID-19, y aquí ¿qué vamos a poner? Este 7%, 6.99, lo vamos a colocar aquí. Un momentito. Vamos a pegarlo solamente como dato. Pegado especial, solamente el valor. Aquí tengo el 6.99% y aquí vamos a poner el 4%. ¿Cómo ponemos el 4%? 0.04 y le vamos a dar el formato de porcentaje. Entonces aquí ya tenemos los dos valores, 7 contra 4. Para hacer el gráfico vamos a sombrar esta parte de acá, y vamos a venir y vamos a decirle que inserte un gráfico. Esperamos. Un momentito. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Ok. Bien, vamos a dejarlo así. Entonces, si se fijan, aquí ya lo estamos contrastando. Tenemos que, por países, tenemos una letalidad de 6.99, que es muy superior al promedio o a la media de la letalidad del total, o sea,
de la letalidad general del COVID. Entonces, con este gráfico ya tenemos resuelta el cuarto ítem de la asignación. En el quinto ítem de la información me pide que escriba un informe de un máximo de 300 palabras con los resultados encontrados. ¿Qué van a hacer entonces aquí? Aquí van a hacer un documento de no más de 300 palabras donde ustedes van a inferir acerca del comportamiento de los resultados. Si se fijan, hay algo importante. Fíjense en el caso de Alemania. Alemania tiene una cantidad de infectados, pero la proporción de fallecidos es muy mínima con relación a los otros países. El tirón, si se puede decir así, me lo está dando España, porque España, al tener una letalidad de un 10, casi de un 11%, 10.5%, va a tender a que los datos queden por encima de la media esperada, que es un 4%. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un escenario distinto con relación a los tres países que le toca hacer la asignación. Entonces, en la inferencia, generalmente lo que colocamos es cuál es el país con la letalidad más alta, cuál es el país con la letalidad más baja. Aquí podría hacerse un análisis quizás más profundo, que estaría, o sea, por qué Alemania tiene una letalidad tan baja. Puede estar eso orientado a lo siguiente, a que tengan una buena preparación, o sea, hayan anticipado la pandemia mucho antes que otros países. En el caso de España, este 10% puede estar asociado a factores de, digamos, desorganización en cuanto al suministro de medicamentos. España también tiene una población envejeciente muy alta, que eso también influye, porque el COVID es una enfermedad que se ceba, o sea, tiene más víctimas sobre las personas en un rango de mayores de 60 años. Entonces, este sería la asignación que estarían trabajando para presentarla en las sesiones posteriores. El próximo viernes a las 4 de la tarde les estaría enviando el enlace de la sesión que vamos a tener de preguntas y respuestas. En esa sesión del viernes a las 4 de la tarde, si hay alguna información que no ha quedado clara en el video, es el momento entonces para que ustedes nos dirijan las preguntas o las dudas que tengan acerca de la asignación. Sin otro particular, entonces, desearle un buen resto del día. Nos vemos. ¿Cómo tienes que grabar todo bien? ¿Todo? ¿Cómo tienes que grabar todo bien? Tú puedes hacer varios clips y otro juntos. Sí, eso es. Eso es lo que te dije, que uno puede... Por ejemplo, en los tiempos de carga, sí que duran mucho. Sí, cortarlo. Eso no lo cortamos, entonces. Está bien, con el traje lo vamos a mandar así. Entonces hay que operarlo y después subirlo. Déjame. Ok.